Bueno, Amelia, Egunon, buenos Egunon, días. Berdin. ¿Dónde estamos? Estamos en Emargi. Emargi es un proyecto social de la cual soy cofundadora junto a otras tres compañeras. Estamos en General Concha 42, en lo que antiguamente fue un puticlub y hoy en día es un espacio destinado y dedicado solo a las mujeres. Hacemos actividades para la autoafirmación y el autoconocimiento de las mujeres aquí en este local, y a partir de este campamento base, podríamos decirlo, trabajamos muchísimo la sensibilización y la formación de todos los actores sociales. También hacemos investigación, trabajamos muchísimo la incidencia política. Acabo de estar en el Parlamento Europeo el pasado septiembre. La semana pasada estuve reunida con el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Es decir, ahí estamos como intentando construir un mundo mejor para las mujeres y las niñas. Todo ello relacionado con un origen común, que es la violencia sexual, en la que nosotras incluimos la pornografía, incluimos la prostitución. Entendemos que no tenemos que hacer una diferenciación entre... O sea, no tenemos que darle como peso a esta dicotomía que ya el propio sistema patriarcal pues hace entre nosotras, las buenas y las malas, las putas y las santas, y a este sistema de opresión se le junta el sistema capitalista, que también hace una discriminación entre las mujeres pobres y las mujeres no tan pobres, voy a decir, porque para ser más exacta. Entonces es un cúmulo de ejes de opresión que nosotras tenemos muy en cuenta cuando trabajamos esta temática. Esta entrevista va a ser la primera que la acompañemos de un libro, que es tu libro, este que vemos aquí, que es la revuelta de las putas de Amelia Tiganos. Un gran libro donde se desgrana mucho el lenguaje, eso que llamamos también la perversión del lenguaje, ese lenguaje que nos han inculcado y que está en los medios de comunicación, en la política y a nivel institucional. Y yo creo que haces una buena labor en destripar y en hablar claro sobre términos que parece que están muy manipulados en nuestra sociedad. Repito, un gran libro donde se habla de violencia sexual, donde se habla de pornografía, de prostitución, de esos prostíbulos que llamas campos de concentración. ¿Cómo recomendarías este libro, Amelia, en una sinopsis corta? Bueno, yo creo que este libro es un manual de conocimiento complejo, traducido a un lenguaje popular. Cuando yo lo escribí, mi intención desde el primer momento fue escribir un libro para mi gente. ¿Quién es mi gente? Mi gente es la clase trabajadora que se está deslomando horas y horas cada día y que al llegar a casa no tiene ya fuerzas ni capacidad para ponerse a leer un tratado de psicología, un tratado de ciencias políticas, de filosofía. Y entonces he intentado traducir todos los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de estos años, porque me dedico full time a aprender, a profundizar, a complejizar y también a teorizar sobre lo que es el sistema prostitucional, lo que es el patriarcado, la violencia sexual. Entonces creo que es una buena herramienta para entender con palabras fáciles, simples, cuestiones muy complejas, y sobre todo para tomar conciencia de algo que nos afecta más de lo que podría parecer o de lo que puede parecer a primera vista. Yo no voy a desgranar y tampoco voy a ahondar en esa infancia que tuviste en Rumanía, porque la gente se tiene que leer el libro y de ahí verá de dónde vienen muchas cosas que te pasaron después. Hablamos de abusos, de violaciones, hablamos de la relación que luego hablaremos con tu padre y con tu madre, especialmente con tu madre. A mí me chocó al principio, cuando hablas del concepto de prostitución, que llegas a la prostitución y en principio te genera una ilusión, que luego es una trampa mortal. Explícame un poquito eso. Claro, yo te agradezco que no quieras que entremos en detalles porque, bueno, para eso está el libro, efectivamente, ¿no? Pero sí tengo que tocar algunos detalles, ¿no? Porque cómo llega una mujer joven, una adolescente en esa etapa, cuando a mí me captan para explotarme sexualmente, tengo 17 años.
y me prometen que en un par de años y voy a conseguir una vida mejor, voy a conseguir solucionar mi vida. Y en ese momento lo veo como una gran oportunidad, lo veo como salvación. Y en ese momento también empieza un infierno, porque se supone que en ese momento yo consiento ese concepto que, bueno, si quieres luego seguramente tendrás Sí. alguna pregunta en concreto sobre este tema, pero en ese momento empieza como la carga de la culpa que se está quedando solo sobre mis hombros. Yo en ese momento, por supuesto, no tengo herramientas para analizar la realidad en la que vivo, el origen al que hago referencia en el libro, o sea, algo tan profundo y tan complejo que sí con la distancia y el tiempo y los conocimientos puedo hacer. Y esto ocurre principalmente porque durante muchos años de mi vida la violencia se ha instalado como norma dentro de mi vida. Y en el libro hablo de un concepto que es la fabricación de las putas, y es que hoy en día no podemos seguir pensando que las putas nacemos putas porque tenemos algo en el ADN, porque somos diferentes, somos niñas que nacemos con los mismos derechos deberíamos tener, pero con los mismos sueños, las mismas ilusiones. Entonces, ¿qué ocurre para que esa niña que fui yo, que nació en Rumanía en el año 84, que todos estos datos son importantes para la realidad sociopolítica, económica de estos países, ¿no? Pero están diciendo, no, si te esfuerzas mucho, puedes conseguir lo que quieras, el universo está ahí y está construyendo todo. Pero vamos a ver, no, todo influye en nuestra vida, ¿no? Y en mi vida influyó principalmente el hecho de haber nacido mujer, en lo que conceptualmente se llama el sur global, es decir, de países empobrecidos, de países explotados, expoliados, y en ese momento histórico, cuando el comunismo tiene sus últimos coletazos, entra violentamente el siempre violento capitalismo, pero para poder acoplarse, digamos, a este mundo después de la Guerra Fría, pues nos convertimos en esas fábricas decadentes que ya no estaban como al nivel de competitividad que requería el mundo capitalista. Las mujeres y las niñas nos convertimos en la materia prima, en la mercancía de la industria de la explotación sexual. Y claro, todo esto tiene que ver de cara a cómo se me rompieron a mí misma los sueños, las ilusiones en ese contexto, pero para ser más concreta creo que no es solo el empobrecimiento y la violencia sistemática e institucionalizada, porque no estamos hablando de algo mucho más grande, estamos hablando de la globalización, de un sistema prostitucional, o sea, no hablamos de individuos que deciden qué tal, ¿no? Pero también tuvo que ver, y tiene que ver muchísimo, porque veo cómo mi historia se repite, la violencia sexual que sufrimos desde edades muy pequeñas, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, yo empiezo a sufrir abusos sexuales a manos de mi tío a los 7 años, cuando después a los 13 años me violan entre 5 chicos metiéndome en un portal, a partir de ese momento yo aprendo a fuego que mi sexualidad no me pertenece, que mi sexualidad no es para gozar, para sentir placer, que es lo que debería ser, ¿no? Lo aprendo a fuego y me meto en una espiral de destrucción absoluta porque me veo sola con todo esto, con la carga de la culpa, del miedo, de la vergüenza, del estigma, porque podría decir que los violadores o los agresores sexuales destruyen la humanidad de las mujeres y es así como se fabrican las putas. Sí, es un punto de esa fabricación, pero el entorno, la comunidad, la familia, más allá de la familia, la comunidad, tiene un papel fundamental. Y en mi caso, y por desgracia, en el caso de la mayoría de las mujeres que acabamos en situaciones tan dramáticas, la sociedad no solo que no nos ayuda, sino que además es la encargada de expulsarnos, de vilipendiarnos, de condenarnos al ostracismo, de arrojarnos a los márgenes de la sociedad. Y entonces, en los márgenes de la sociedad, ¿quiénes están? Están los traficantes, los ladrones, los que tienen problemas con la ley, los delincuentes, y de las mujeres, las prostitutas.
Entonces, claro, ahí claramente estamos en una situación de vulnerabilidad y cuando todo alrededor es violencia, son malas miradas, son desprecios, son esa violencia que tenemos alrededor, que se nos presente de repente un señor que nos ponga como ejemplo a chicas que en concreto dicen, mira esta chica, mira qué lista es, que utiliza sus encantos, utiliza sus poderes para sacar el dinero a los hombres y tal. Claro, cuando tú estás tremendamente traumatizada por todo lo que has vivido, por toda la violencia sexual que estás viviendo, cuando ese trauma lo que consigue es que no seas capaz de defenderte, porque has desarrollado la indefensión aprendida, has visto que cada vez que intentas defenderte, pues el resultado incluso es peor, ¿no? Y dejas de defenderte. Pues en ese momento ese hombre se convierte en tu salvador porque, primero, tiene la experiencia de la vida, es un criminal, pero aparte de eso, juega con tus ilusiones, con tus sueños, con tus esperanzas, como cualquier buen maltratador, saben cómo manipular a las víctimas y además cómo a ojos de ellas, de las víctimas, quedar como imprescindibles y fundamentales en nuestras vidas, ¿no? Cuando estamos en ese lugar. Y por eso digo que muchas veces no podemos centrarnos solo para el crimen organizado, ¿vale? Los violadores, pero la respuesta social, porque esto tiene que ver con la justicia social también, no solo con una ley, por supuesto que tiene todo que ver, pero ¿cuál es nuestra respuesta ante esto? Seguimos viviendo en la cultura de la violación, en la que se pone en duda la palabra de la víctima, se busca alguna manera de excusar al victimario o de directamente invisibilizarlo, ¿no? Como es el caso, en la prostitución es el caso de los puteros, que ya seguramente vayamos a hablar de ellos, que tienen un lugar especial en mi libro. Sí. Las 3 M's, ¿no? El sí. putero majo, el putero macho y el putero misógino. Sí. Luego hablaremos de eso. Hablabas del rechazo social. ¿Cómo influyó en ti el rechazo familiar, la repudia por parte de tus padres? Yo durante muchos años de mi vida he estado muy enfadada con el mundo general, pero especialmente con mi madre y mi padre. He de decir que más con mi madre, porque en el patriarcado también se espera todo de las madres, ¿no? Se espera que jueguen un papel ahí de seres de luz, que nos protegen, que claro, pero ¿cómo nos van a proteger nuestras madres? ¿Cómo nos van a dar lo mejor si el propio mundo las maltrata, no las ofrece la oportunidad de que no estén desquiciadas, agotadas, ¿no? Estamos pidiendo demasiado, pero claro, esto lo digo ahora porque he hecho un proceso, porque puedo empatizar con ese lugar de la madre, aún sin ser madre, porque he decidido no ser madre, porque no estoy dispuesta a enfrentarme a algo tan complejo y tanta responsabilidad. Es algo que desarrollas en el libro y decir unos antecedentes y que la gente lo puede leer. Sí. Creo que en este momento mi familia hizo lo mejor que pudo. Estoy convencida de que me quisieron y dentro de sus herramientas pues intentaron entender lo que no tenía explicación para nadie, ni para mí mucho menos, por supuesto, y lo veo ahora también, ahora mismo aquí en el primer mundo, cuando damos formación, por ejemplo, al profesorado, a las familias, y les explicamos lo que es el trauma, cómo funciona, es que tampoco lo sabes, o sea, somos un poco, en ese sentido, somos como analfabetos emocionales que no sabemos identificar ni nuestras propias emociones y ya de ahí pues todo lo complejo que ocurre. También he de decir que cuando me convertí en activista, mi familia desde el segundo uno me apoyó, me trasladó la admiración también y el primer mensaje que me dijeron fue que confían en mí, que soy una mujer muy fuerte, muy poderosa y que siga haciendo esto para evitar que otras niñas pasen por lo que he pasado, pero también para que otras familias no sufran lo que ellos mismos han sufrido, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí también me hizo reflexionar como, claro, tantos años he pensado en mi dolor, y la verdad es que la prostitución causa unos daños que son incalculables, no solo en las mujeres que acaban en la prostitución, sino también
en la gente que aprecia y ama a esas mujeres, ¿no? Porque muchas veces, no, mi hija no, a mi hija no le... O sea, la prostitución es un trabajo, pero si mi hija es peluquera, a mi amigo le diría, vete donde mi hija que te corte el pelo, pero si es trabajadora del sexo, no le diría a mi amigo, no, vete que te va a hacer una mamada como ninguna otra. Entonces, esa doble moral, o sea, es muy fácil de pillar a gente con la doble moral, porque es simplemente colocarte ahí, ¿no? Entonces, o sea, el mensaje que tenemos que tener claro es que esas mujeres que están ahí también son hermanas, hijas, tienen familias, pero más allá de eso son personas, y con eso ya tendría que ser suficiente, que parece ser que no es suficiente con que seamos personas, ¿no? Y tenemos que ser hermana de, amiga de, madre de, ¿no? Para que se nos tenga en cuenta, ¿no? Cuando hablas de la prostitución y el trabajo, luego andaremos en esa diferencia, si es que existe, pero que mucha gente lo hace. Yo he visto un concepto que yo no tenía ni idea, debo confesarlo, que la palabra prostitución proviene del latín exhibir para la venta. Yo creo que mucha gente, la mayoría de la gente no sabrá esa definición. Claro. Yo creo que sabiendo esa definición la gente tendría otro concepto, exhibir para la venta. Sí. En esa perversión del lenguaje que a veces yo hablo, que parece que está institucionalizado, ¿cómo ves que esté tan normalizado la palabra prostitución, el ejercicio de la prostitución y ese estado que tú llamas prostitución? Yo creo que forma parte, este adormecimiento que hay, forma parte de una conciencia adormecida por tantos miles de años. La prostitución no siempre ha existido. La prostitución no es el trabajo más antiguo del mundo, o sea, lo dejo caer porque si no vamos a entrar en topicazos y son falacias. Antes que prostitutas fuimos cazadoras, recolectoras, matronas, matemáticas, o sea, médicas, fuimos muchísimas cosas antes de ser prostitutas. El mundo tiene miles de millones de años y este sistema en el que vivimos tiene entre 5.000 y 7.000 años, según una reconocidísima antropóloga feminista que es Gerna Lerner. Su libro La creación del patriarcado lo recomiendo además en el mío, porque es importante entender cómo hemos llegado hasta aquí. Y lo que veo ahora mismo es que la gente empieza como a entender que la prostitución no está bien, pero no es que no esté bien desde una posición moralista, conservadora, ¿no? Más ligada a lo que puede ser un pensamiento de derechas, religioso, sino que no está bien desde el punto de vista de los derechos humanos, de la ética, de la moral, en cuanto a que necesitamos unas normas para convivir, para empezar, y esa convivencia garantice el bienestar de toda la ciudadanía, especialmente de los seres más vulnerados y empobrecidos, ¿no? Pero es que cada vez que hay como un avance de toma de conciencia, el lenguaje cambia, pero no solo, es de forma intencionada, para que parezca que estamos hablando de otra cosa. Por eso, ahora que cada vez hay más personas que piensan que la existencia de la prostitución es un problema con el que no podemos convivir, mucho menos en un país que se declara feminista, antirracista, de los derechos humanos, no sé qué, pa' aquí, pa' ahí, pues es insostenible este discurso. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo nos están hablando de trabajo sexual. Trabajo sexual, además, cuando dices la palabra prostitución, de alguna forma te llega alguna sensación de algo no está bien. Pero si tú dices trabajo sexual, es una forma muy aséptica de borrarle toda la carga de lo que representa esta institución patriarcal y este sistema en el cual las mujeres estamos y somos puestas a disposición de los deseos de los hombres, que son 4 de cada 10 en este país, que son muchísimos hombres. Ese dato también es a destacar en el libro, o sea, 4 de cada 10. Sí, son muchísimos. Yo de verdad creo que son más, pero nos vamos a... Sí, vamos a dejarla ahí. Es un poco como decir, alrededor de uno, alrededor de alguien como yo o como tú, hay uno. Sí, es casi la mitad. Luego, si quieres, hablamos de los que no son puteros. Eso es. Sí.
Vale, porque es interesante también. Vale. Has hablado del trabajo sexual, que es un término inventado por senetas, que eso también es importante. Yo creo que es otro concepto que aparece en el libro y que es importante. ¿Qué piensa Amelia cuando escucha y lee a sindicatos que defienden la prostitución como trabajo sexual? Dios mío, qué pregunta, que es que ya me incomoda solo de pensar, que es que me da vergüenza ajena, ¿no? Que desde la izquierda, desde el progresismo, desde lo que son los sindicatos, ¿no? Se defienda o hablen en términos de trabajo, más cuando queremos abolir el trabajo. O sea, si queremos abolir el trabajo, ¿cómo le vamos a dar la categoría de trabajo a la esclavitud? Porque existir para que otros satisfagan sus necesidades o sus deseos, que estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de deseos, pues es esclavitud. La prostitución es esclavitud, ¿no? Y a mí me sorprende muchísimo cómo cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de la opresión que sufrimos las mujeres, de la violencia que sufrimos las mujeres, desde la izquierda, desde el sindicalismo, de repente pierden todos los conocimientos y toda la capacidad que tienen de tener un pensamiento complejo, un bagaje intelectual potente, de problematizarlo, de politizarlo, y el argumento es, pero si ellas lo quieren, si cada uno lo quiere, entonces, ¿quién eres tú para decirlo? ¿Quién eres tú para, exactamente, pero quién eres tú para decirle a una mujer lo que ahí tenemos claro? Digo, no, pero vamos a ver, tú, que eres sindicalista, ¿quién eres tú para decirles a los trabajadores que no pueden trabajar 60 horas a la semana por 600 euros? Tú sabes que esa persona, ese dinero le es imprescindible para sobrevivir. ¿Para qué te metes tú ahí, no? Entonces, cuando ya les digo eso, enseguida saltan y dicen, no, pero vamos a no, porque el patrón no, porque aunque a él le venga bien a nivel individual de aquella manera, pero le puede, sí, vale, ese dinero le puede venir bien, pero eso nos debilita a la clase obrera, porque no podemos dar por bueno lo que a uno le viene bien a nivel individual, si eso alimenta la desigualdad, no sé qué. O sea, ya recuperan el discurso complejo que tiene la izquierda, y el sindicalismo, ¿no? Yo creo que en el caso de la prostitución pierden esa perspectiva, esa capacidad de problematizarlo, porque les nubla el machismo, que está súper integrado en el progresismo, pero es que venimos de ahí. O sea, tras la Revolución Francesa, cuando los progresistas se pusieron a la izquierda y los conservadores a la derecha, pues fueron nuestros mismos compañeros, esos que se colocaron a la izquierda, los que vieron la declaración de los derechos del hombre, cuando las feministas se plantaron, porque lucharon codo con codo, y dijeron, bueno, los derechos de las mujeres, que pues a Olympe de Gouges, que se atrevió a escribir Vindicación de los Derechos de la Ciudadana, pues la guillotinaron, ni más ni menos. Venimos de ahí, fue antes de ayer, o sea, tampoco, o sea, tenemos mucho trabajo que hacer, y sobre todo que nuestros compañeros tengan la humildad de asumir que no lo saben todo, y de preguntar para saber, de escuchar y de pensar y de reflexionar, y que nos dé, o sea, yo creo que algo sabemos las mujeres de opresión también, y que no es una cuestión de tomárselo personalmente. Espera, vamos a dejar... Hablas de progresismo en la izquierda, que ha instalado un machismo de conceptos como el trabajo sexual, como... Hay otro concepto que tratas en el libro, que es el consentimiento, que tú hablas que consentir es igual a sobrevivir. Sí. ¿Cómo ves la perversión de ese concepto actualmente? Sí, el tema del consentimiento. Cuando se calme un poco esto, ya le contesto. Sí, esto es... Claro. No tienes luego problemas para editar esto, ¿no? Incluso un barno así no puede pasar. Es natural. Sí. Muy bien. Bueno, sí, el tema del consentimiento, claro, a lo largo de mi vida yo he cargado mucho con esa sensación de que yo había consentido, pero no por mí misma, sino porque todo a mi alrededor me decía, bueno, y en ese portal, cuando te violan, no gritaste, no saliste, no pediste ayuda.
Ah, pues es que has consentido. Pero si lo hemos visto hace nada en el juicio de la manada, porque se hizo como, fue muy mediático, pero es el día a día aquí en esta parte del mundo, porque si no la gente se distancia y dice, ay, sí, claro, Rumanía, que están ahí, están atrasados, ¿no? No, está pasando aquí y ahora, ¿no? O cuando me dicen, ah, ¿sabías que venías a la prostitución? Ah, bueno, entonces has consentido. Y claro, este mecanismo a través del cual la conciencia colectiva se tranquiliza con que, ah, bueno, si lo sabías te mereces todo lo malo que te pase, porque esto es así. Entonces, yo estuve viviendo muchos años con esta culpa, esta carga, sin saber cómo explicarlo. Y la verdad que cuando yo salí de la prostitución sabía que lo que había vivido no estaba bien, pero tampoco sabía explicarlo. Y cuando intentaba hablar de aquello que había vivido, que no estaba bien, la gente me daba la palmadita en la espalda y me decía, bueno, ya está, ya ha pasado. Y yo decía, no, ya está, no ha pasado, no, yo quiero hablar de ese malestar. Y cuando podía verbalizarlo un poco más, me decían, bueno, pero ese es tu caso. Hay algunas que quieren, que la misma gente que claro, se enfrentaba a mi discurso porque me plantaba delante y decía, vale, pero es que no tenía otra alternativa y me engañaron también porque me dijeron que en un par de años iba a solucionar mi vida y no me dijeron que no solo que iba a entrar en una rueda en la cual me iban a quitar todo el dinero por las habitaciones en las que dormíamos hacinadas, por el sistema de multas, por los productos de primera necesidad que me iban a enganchar a la cocaína, al alcohol, y además tampoco me hablaron de las consecuencias sobre la salud que iba a tener, o sea, claro, eso no es un consentimiento informado, porque si es informado de verdad, pues igual dices, ostras, no sé yo, o sea, es una forma de manipular y de engañar también, ¿no? Pero parece ser que si has dicho que sí, como eres una puta, pues si eres una puta te mereces todo lo malo que te pase. Entonces, en mi indignación de no querer asumir que la gente no me quiere escuchar y cuando le digo algo me dice, ah, bueno, pero esa eres tú, tal, pues empecé a formarme, a coger un discurso más político, más complejo para explicarle a esa misma gente no solo lo que había vivido, sino explicarle, divulgar el mundo o politizarlo, ¿no? Di con la clave cuando en terapia mi psicóloga, la doctora Carmina Serrano, tiene un libro maravilloso que se llama La costilla rota de Adán. Si algún día tienes la oportunidad de entrevistarla, pues creo que sería un privilegio para el público en general poder escuchar a una gran profesional como es ella. Me habló de cómo reaccionamos los seres humanos cuando estamos ante un peligro de muerte. Y claro, ella me puso así como un ejemplo muy sencillito. Me dijo, no, tú imagínate que hay un perrito atado en un caserío aquí por el norte y tal, y le viene un perro más grande y en actitud de pelea y tal. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en esa situación, no? Y yo dije, bueno, pues no se puede escapar porque está atado. Pelear, no, porque claramente está en desventaja de poder. Entonces en ese momento dije, pues se va a someter para sobrevivir. Entonces ya esperaba como, ostras, ya tengo la respuesta. Entonces dije, claro, es que yo no consentí, yo me sometí para sobrevivir y además tampoco es una respuesta desde el neocórtex de decir, no, espérate, puedo huir, puedo pelear. No, es una respuesta de nuestro cerebro más primitivo ligado a la supervivencia. Es como cuando estamos a punto de tocar algo que está muy caliente y le tiramos la mano antes de incluso saber qué está ocurriendo, ¿no? Lo más perverso de este sistema es que convierte el acto de someterte para sobrevivir en sinónimo de consentimiento. Y con este acto, y es solo el lenguaje, es lo que hablamos, ¿no? Solo con una vuelta así, el lenguaje, un giro en el lenguaje, ya se desaparecen los responsables, no hay más historia que un individuo, en este caso una mujer, que consiente. Y además, ¿cómo podemos seguir hablando en estos términos? Es decir, si una mujer
consciente en estos términos, que se somete para sobrevivir, que la mayoría de las mujeres no nos queda otra que someternos para sobrevivir, eso quita responsabilidad a un proxeneta, eso quita responsabilidad a un putero, eso quita responsabilidad a un maltratador. Porque claro, el discurso ha cambiado gracias a la lucha feminista desde el año 2004. Tenemos una ley pionera en este país, la ley contra la violencia de género. Por supuesto que hace falta mejorarla, implementarla mejor, que se dote de presupuestos, pero en ese momento también se decía, no, es que ellas quieren, ¿por qué no se van? Cuando empezaron a hablar las personas profesionales y explicaron por qué no se van, cuáles son las... O sea, lo que necesitamos son personas expertas en esta materia. Por supuesto hay que escuchar a las víctimas, pero a todas, ¿eh? Y teniendo en cuenta que las que más tienen que contar no van a poder hablar. Pero no es escuchar a las víctimas para lo que digan ellas, porque entonces no va a haber justicia, ni mucho menos, y sobre todo, este también es un tema que sale mucho, ¿no? No, sobre la prostitución, que hablen ellas, que decidan ellas. No, sobre la prostitución hablamos todas las mujeres y toda la sociedad, porque es una realidad que nos afecta directa o indirectamente a todo el mundo, aunque no lo queramos ver. O nos pensamos que esos 4 de cada 10 hombres que se toman la licencia de prostituir, de penetrar por todos los agujeros a una mujer que no solo no le desea sexualmente, sino que además está claramente en una situación de vulnerabilidad, ¿esos hombres nos van a ver a nosotras como iguales, como personas? O esas noches que salgo de fiesta por el casco viejo aquí en Bilbao y se me acerca un tío, 2 o 3 y los rechazo porque digo, no me apetece, ¿no? Y me voy a mi casa, nos vamos a nuestras casas, tan empoderadas que estamos, pero nos avisamos. Las amigas, he llegado. ¿Pensáis que esos hombres se van a sus casas pensando, uy, una mujer me ha rechazado, tengo que aprender a relacionarme? No, van a acabar en los pisos de prostitución con los que convivimos, porque ahí sí tienen barra libre, ahí sí pueden seguir siendo los mismos hombres de siempre. En cualquier bar ya no pueden hacer lo que sí podían hacer hace 2 días, pero en la prostitución es ese lugar seguro, esa isla donde pueden seguir siendo los mismos hombres de siempre, porque se lo permitimos, por acción u omisión. Hay otro término que es el del prostíbulo, lo que tú llamas campos de concentración. Hablas de la disociación que se siente ahí dentro, de la degradación. Me llegó mucho cuando hablas de, y lo que te impactaba a ti, lo que te recordaba, el hacer en la fila cuando estabas ahí dentro. También se pervierte el lenguaje, ¿no? Los clubs de alterne no dejan de ser lo que son. Es decir, donde van esos puteros que antes te defines en el libro como las 3 M's que llamo yo, que es el majo, el macho y el misógino, y luego hablaremos de los que no son puteros. ¿Cómo definirías lo que es ese campo de concentración que defines tú, ese prostíbulo? Donde la gente va como un lugar de ocio, como que va a la sala de juegos a apostar. Sí. Otro gran tema, lo de las casas de apuestas. Hablamos, no solo yo, varias supervivientes, hablamos del espacio prostitucional como campos de concentración. La primera, la que escuché, es Sonia Sánchez. Sonia Sánchez es una activista, lleva un recorrido... Sí, porque es la que me abrió los ojos en el sentido de... ostras, yo también podría hacerlo, ¿no? Porque ella es una militante abolicionista, pero también superviviente de prostitución. Entonces yo cuando escuché su charla en TED, Ninguna mujer nace para puta se llama, de repente sentí como, ostras, y eso también habla de la necesidad que tenemos de referentes, de tener referentes en la vida, ¿no? Es a raíz de esa charla donde decides tú hablar de tu historia. Exacto, sí, sí. Mira, me he encontrado mucho cuando hablo de la prostitución o de los prostíbulos como campos de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas, con críticas incluso por parte de quienes piensan como yo, que la prostitución es esclavitud, pero que me paraban después de una conferencia y tal, me decían, ¿no es igual un poco duro? Porque igual es frivolizar con una realidad muy dura. Y claro,
bueno, porque tengo mucho callo y tengo muchas tablas, pero es como, ¿no será que eres tú la que frivoliza con la realidad en la que sobrevivimos, si es que sobrevivimos? Porque muchas no consiguen sobrevivir, o si consiguen sobrevivir físicamente, psicológicamente están absolutamente irrecuperables, y es como si estuvieran muertas. Digo, la gente no quiere escuchar el terror al que estamos expuestas constantemente, porque el riesgo de ser asesinada es un 40% mayor que en el caso de las mujeres en general. De vivir hacinadas, de despertar todos los días sabiendo que lo único que va a pasar es que vamos a ser manoseadas, babeadas, penetradas por todos los agujeros, nos van a sudar encima, gota a gota, nos van a utilizar como meros instrumentos para eyacular en concepto de ocio y diversión, y en el cual no tenemos identidad. Perdemos la identidad porque servimos la una, la otra o la de la moto, somos totalmente desechables. Y esta maquinaria de explotación que funciona a lo largo y ancho de este mundo, pero estamos hablando de este país que es el más putero de Europa y el tercero después de Tailandia y Puerto Rico. Claro, estamos hablando de una cosa muy seria, o sea, estar en ese top no nos deja en muy buen lugar, aunque estemos en el top, ¿no? Entonces, yo siempre pongo como ejemplo y pido al auditorio cuando doy conferencias, que igual a mí, o sea, yo he estado hasta con 800 adolescentes en conferencias, y les pido que cierren los ojos y paso a paso les indico cómo ponerse en mi lugar. De esa niña en un lugar lejano que está sola, sufriendo toda la violencia, cómo juegan, cómo la manipulan, cómo llega aquí, cómo está semidesnuda, por llamarlo de alguna manera, totalmente expuesta para la venta, que eso es la prostitución. Les pregunto, ¿qué sentís? Claro, lo que sienten, porque llegan a empatizar, no es bueno. Les digo, ¿veis cómo solo eso es violento? Solo el marco de la prostitución es violencia. Si a eso le añadimos que los hombres pues os van a escoger para utilizarlos como cosas, los proxenetas se van a enriquecer, todo esto mientras la sociedad dice, están ahí porque quieren, la han elegido, porque no quieren. Eso, o sea, ¿cómo diríais? ¿Cómo llamaríais a ese país? Y digo, un país de mierda, no sé qué, porque claro, te despierta la ira. Digo, pues esa es la realidad que está ocurriendo ahora mismo mientras estamos hablando, mientras vean esta entrevista a la que se enfrentan cientos de miles de mujeres en este país, mujeres desechables, ¿no? Mientras decimos, no, las mujeres nos empoderamos, incluso las manifestaciones feministas, ¿no? Pasamos por delante de puticlubs y, hermana, yo te creo, es como, a ver, ¿qué pasa? Hermana, yo te creo, pero sigue estando ahí donde nosotras ya no queremos estar, ¿vale? Has hablado de la identidad. En el libro hablas de que tú nunca has perdido la identidad porque te llamabas Amelia. Sí. Y te sigues llamando Amelia. Y tú Sí. no quisiste cambiar el nombre. Sí, no sé por qué, o sea, es muy curioso, yo he pensado mucho, ¿no? Ese arraigo tan fuerte a mi identidad, a Amelia, sí, porque las mujeres cambiaban de nombre y además a mí me llamaba la curiosidad porque yo decía, ¿por qué te cambias de nombre? Y la mayoría me decían que para que el día de mañana no me reconozcan, era por eso. Y yo de alguna manera sabía que el día de mañana, aunque me reconozcan, iba a enfrentar esa situación, porque en mi cabeza en ningún momento pasaba por mentir. Yo, o sea, tuve que salir de la prostitución, encontré un trabajo como camarera y yo no quería inventarme una vida. Yo no iba a decir que no, es que he estado no sé dónde, he hecho no sé qué. Yo iba con la verdad por delante, ¿no? Y la verdad que no sé explicar por qué. Creo que tiene que ver mucho con que me gusta mi nombre y desde pequeña me gusta además, y porque siempre tengo un carácter como antisistema, entonces dices, no, pues ¿por qué me voy a cambiar? No me voy soy Amelia y punto, ya está, ¿no? Era como todo el rato hacer lo contrario a lo que dentro de lo que yo podía, ¿no? Porque esa era una forma de rebelarme también, digo, no, esto sí que lo puedo elegir, ¿vale? Todo lo demás no, porque no llego, pero era una forma de, pues me niego, ¿no?
No, está bien, yo lo considero importante, dentro Sí, de ese arraigo de la identidad. sí, Lo considero hasta como empoderamiento. sí, 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 y además creo que es muy poderoso a la hora de la reparación, de todo el proceso de reparación y todo, claro, porque no hay que, ¿cómo es esta palabra? No hay que eh, encajar distintas identidades y tal, claro, estamos hablando de la integración de toda la historia vivida, pero aunque sea por fragmentos, yo siempre he sido el centro, ¿no? Y es como, vale, coger los fragmentos e integrarlos, pero no es integrar distintos fragmentos de distintas personas a la vez, bueno, sino que esto es más complejo a nivel psicológico. Dentro de las consecuencias a nivel de salud mental, psicológicas, hablas en el libro de que hay prostitutas que se hacen cortes en los brazos, en las piernas, para mitigar ese dolor, para en plan de venganza. ¿Cómo viste eso? Yo creo que cuando estamos ahí y estamos tan expuestas a tantísima violencia, cuando vemos eso también, porque eso lo vemos entre los puteros que no paran de torturarnos, las peleas que tenemos en los comedores con mujeres desquiciadas, en esas condiciones, ¿cómo vamos a estar si no es totalmente fuera de nosotras? Las peleas con cuchillos constantemente, entonces ver cómo las compañeras acaban pues suicidándose o acaban o desaparecen, porque claro, ¿quién va a reclamar? Hablas que desde la página de feminicidios, desde 2010 estamos hablando de 54 personas asesinadas por puteros, sí, obviando las desapariciones. Obviando las desapariciones y los suicidios y solo los casos que se han podido identificar, que muchas veces no tenemos ni siquiera nombres, ¿no? ¿Y eso no está considerado en las cifras oficiales? Hasta el año pasado no se consideraban cifras oficiales de asesinatos machistas, de feminicidios, ¿no? Y era, bueno, ahora están cambiando muchas cosas, pero en feminicidio.net, donde yo empiezo a hacer mi militancia, ahora tenemos una estrecha relación. Para mí fue tan duro, ¿no? Porque yo estaba documentando esos feminicidios y veía las imágenes, porque hacíamos como una... recogíamos datos, ¿no? De la prensa y tal, y donde la gente veía una prostituta más, yo veía la humanidad en esas mujeres, ¿no? Y fue una etapa muy dura, pero también me sirvió para tomar conciencia de la injusticia y sobre cómo construir un relato esperanzador desde el punto de vista de, vale, sí, todo está fatal, pero yo creo que tengo esa capacidad también de trasladar que, vale, todo está fatal, es verdad, pero podemos hacer esto, no solo que podemos, sino que además debemos hacerlo. Cuando hablamos de los puteros, vuelvo a este, ahora hablamos de ello, también hablamos de la perversión del lenguaje, porque se les llama hasta consumidores o usuarios. Cuando tú dices que dices la palabra putero porque por fin coges un término que provoca un rechazo social, hablas de diferentes clases de puteros. El majo, el majete, el macho y el misógino, ¿no? Sí. Desarrolla un poquito más esto y además luego hablaremos también de los que no son puteros. Sí. Pero esa concepción, ese detalle que tú haces, ¿por qué lo haces? Sí. Claro, yo me puse a estudiar sobre puteros y vi que no las académicas, las investigaciones que habían hecho, pues no podían hacer un perfil del putero, porque podía ser cualquiera, o sea, no había un perfil. Un perfil de la mujer prostituida sí, se podía hacer, pero un perfil de putero no, porque cualquiera podía hacerlo, daba igual su clase social, ideología política, edad, absolutamente todo. Lo único que tenían en común, que eran hombres, ya está. 39%, un informe de la ONU dice que han consumido de prostitución hombres. Sí, 39%. En España, 39%. Y entonces yo les llamaba puteros, porque, bueno, primero yo no los voy a llamar clientes, pienso que no se puede llamar de la misma manera a un hombre que compra el pan que un hombre que paga por instrumentalizar y por utilizar a una mujer como si fuera un objeto para obtener placer sexual, en base a ejercer poder y a dominar a otro ser humano, en este caso una mujer. No lo voy a llamar usuario porque los usuarios
cuando tú tienes un derecho y te tienen que garantizar ese derecho, entonces digo, vamos a ver, el sexo no es un derecho, o sea, ya para empezar, porque si lo es para todo el mundo, porque a veces apelan como, ya, pero ¿y los que no tienen capacidades, habilidades, y los feos, y los gordos, y los calvos, y digo, ¿y yo? Yo tampoco, vamos a ver, a mí no me da la vida, pero luego tampoco es que ligue tanto, yo quiero ¿no? O sea, vamos a ser un poco, un poco serios con este tema. Pero cuando les llamaba putero era como, es que es despectivo. Digo, sí, claro, esa es la idea. Y había mucha gente que me decía que no todos los puteros eran malos. Entonces yo decía, ostras, si solo me falta que me digáis que hay un putero feminista, porque yo ya con esto me retiro. No, por supuesto que no, es broma. Entonces decía, pero ¿quiénes son esos puteros que no son malos, no? O sea, sorpréndeme, porque yo, mira, tengo un poco de experiencia, 5 años, he estado pasando por más de 40 prostíbulos, pero no sé, esos majos... No, es que hay algunos que solo van a hablar, que quieren hablar, que están solos, que... Es ofensivo también, o sea, para los hombres tendría que resultar ofensivo que las mujeres follen con ellos por pena, pero parece ser que no les da vergüenza ni se sienten, o sea, es como, ¿qué más da? O sea, tienen esa percepción de tener derecho a los privilegios aún cuando, por ejemplo, el placer sexual lo obtienen de forma unilateral, o sea, sí, porque o sea, que es así, ellos se piensan que es así y así debe ser, ¿no? Y claro, yo desde ahí digo, vale, pues esos son los buenos, pues me puse a pensar. Y como no hay manera de hacer un perfil, yo lo discriminé por cómo nos trataban. Claro, esta gente tan preocupada por los pobres puteros que no tienen con quién hablar, dije, vale, estos los voy a llamar puteros majos, entre comillas, porque esta gente dice que son majos, ¿no? ¿Quiénes son los puteros majos? Pues son esos hombres, primero, nadie se va a creer a estas alturas de la historia que hay hombres que pagan solo por hablar, que además pagan solo por hablar con mujeres que no hablan su mismo idioma. O sea, y esto ya es darle mucha vuelta. En un país donde no hay más que bares, donde puedes entablar conversación o sea, somos un país abierto, o sea, no hay problemas de eso. Y también hay muchas personas profesionales de la salud mental, psicólogas, que tú vas, te pagas tu terapia, pero claro, el lugar donde te coloca eso ya no es el mismo y ellos no quieren ser mejores ni cambiar. Porque también dicen que nosotras hacemos de psicólogas. O sea, esto ya es un chiste, se cuenta solo. Las que estudian la carrera de psicología han perdido el tiempo. Y en ese momento yo conecto con ese putero majo y digo, vale, pues este es el peor de todos. Porque quiere comprar, por un billete, quiere comprar no solo el acceso al cuerpo, sino aquello que ni se compra ni se vende, que es la ternura, que es el cariño, el reconocimiento, porque fuera de la prostitución las mujeres ya nos hemos liberado y decimos, mira Manolo, no me cuentes historias, no tienes ni idea, ya te cuento yo, ya no miramos a los hombres como si fueran dioses, ¿no? Y claro, ellos añoran ese lugar y pagan para que nosotras pues pongamos esas caras, eso tal. Es muy curioso como nos preguntan cosas, nos preguntan tipo, ¿y por qué estás aquí? ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? ¿No? Pues tú no deberías de estar aquí, Dios mío, eres especial. Y al principio, yo no sabía qué contestar, contestaba la verdad. Pronto me di cuenta que esa no es la estrategia, porque claro, si yo le digo, no, estoy aquí, porque la verdad es que ¿tú conoces a alguien para un trabajo o tal? Pues se daba media vuelta y se iban con otra que sabía qué responder, era la única diferencia. Claro, yo a los 2 días también ya sabía que preguntaban, pero lo que tenía que responder era algo para que tranquilice su conciencia, ¿no? Tipo, no, es que tengo muchos hermanitos que se están muriendo de hambre, entonces él alimentar su ego, de decir, para irse con una conciencia tranquila, no, yo he tratado bien a esta mujer, la he instrumentalizado solo para satisfacer mis necesidades emocionales y también sexuales, pero además he hecho un bien, porque esos hermanitos muertos de hambre que tienen, estas muertas de hambre todas, si no, ¿cómo vivirían sin mi caridad, no? Y estos hombres, cuando estábamos con ellos,
a mí personalmente me generaban muchísimo sufrimiento porque yo no quería estar ahí, o sea, me impedían que yo pudiera desconectar y pudiera contar el dinero que me falta para empezar a cobrar algo esa noche, porque tenía que, antes de empezar a ganar algo de dinero, tenía que estar con mínimo 3 puteros para pagar lo que esto, al no ser que hubiera deuda del día anterior, o sea, bueno, en fin, todas esas cosas que nos separan de ello, ¿no? Nos obligaban a estar ahí, a sentir pues su aliento, su caricia, y era enloquecedor. Y a mí esto, yo reaccionaba mucho de querer ser los novios cariñosos y tal, pasaban y decían, eres una puta, solo quieres el dinero. Digo, tío, o sea, ¿pero en qué mundo vives? Ellos saben que hacen el paripé, pero les da igual, porque es su oasis, ¿no? Luego el putero macho son esos hombres que piensan que son muy buenos amantes porque son grandes consumidores de pornografía y con eso piensan que saben follar. También piensan que las mujeres fuera de la prostitución son unas frígidas porque no saben apreciar los buenos amantes que son, porque cuando van a la prostitución, acuden a la prostitución. Además se pueden leer comentarios en foros de puteros, no es que solo lo diga yo que estaba ahí lo sé, sino que bueno, cualquiera que tenga estómago, si se adentre en leer estos foros donde se puntúa a las mujeres como si fuera un producto más, porque sí, somos un producto más en este sistema, dicen eso, jo, pues esta pues se ha corrido 3 veces, wow, un espectáculo, un festival de orgasmos y de... ¿Quién se va a creer eso, no? Y ellos alimentan su masculinidad creyendo que a cuantas más mujeres penetras, más hombres son, dentro de esta idea, ¿no? De ser hombre de verdad. Y tengo mi amiga Marina Marroquí, que es una activista maravillosa, la escuché un par de veces diciendo, joder, yo les digo a los chavales, y ella da también charlas con adolescentes, le digo a los chavales que para ser un hombre de verdad, no es follar con 100, es que una mujer vuelva a follar contigo 100 veces, entonces sí que eres digo, y me hace gracia y digo, ostras, sí que es verdad, claro, entonces sí, podías decir, ostras, pues soy bueno, ¿eh? Y estos no preguntan nada, no les importa nada, simplemente es que nosotras hagamos ese papel de mujer, pues... que no sé, que estamos todo el rato deseando tener sexo, ninfómana, que ese es otro constructo del patriarcado, una mujer ninfómana. Y por último están los puteros misóginos, sádicos, que claro, ¿a dónde van los hombres que odian a las mujeres y disfrutan y gozan torturando a las mujeres? ¿Qué espacio seguro tienen? Pues la prostitución, porque la vida de las mujeres en prostitución no valen nada. Primero porque son putas, segundo porque son mujeres pobres, tercero porque son mujeres racializadas o mujeres negras, mujeres del este de Europa, de América Latina, ¿no? Y bueno, esto es un poco el percal, y bueno, ya están después los que dicen que ellos no son puteros porque nunca se han ido de putas, ellos han ido a acompañar a los amigos. Tengo un amigo que... Y también hay algunos que dicen que no, yo he ido pero no he subido, yo he estado abajo, le esperaba a mi amigo que sí. Y digo, pero ¿para qué vas tú a un lugar donde se explota sexualmente a las mujeres? ¿Por qué pagas por una copa 3 veces más de lo que puedes pagar? O sea, ¿por qué? Y además se olvidan de una cosa cuando me dicen eso, que yo sí sé lo que hacen cuando están ahí y no hacen nada ellos. Pues hacer lo que en ningún otro lugar ya se puede hacer, y además eso de divertirse en campos de concentración exclusivos para mujeres pobres, pues no es muy ético, no es. Entonces que no tenga la conciencia tan tranquila y... Son los babosos de la calle con barra libre. Eso, esa es la definición, ya está, me quedo ahí. Has citado la pornografía, sobre todo en el putero macho. Tú hablas de que la pornografía es el marketing de la prostitución. Y hablas de violencia, de misoginia, hablas de niñas, de cada vez más menores. ¿Cómo ves la pornografía hoy en día, sobre todo entre la juventud? La pornografía es ese marketing de la prostitución, y es un generador de deshumanización absoluta.
Pero no solo la pornografía en sí, sino cualquier videoclip hoy en día es más porno que el porno de los 80. Estamos ante la pornificación de la sociedad. Como trabajamos con adolescentes, vemos el impacto que tiene. Todavía no podemos cuantificar el daño que están haciendo, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que ocurre esto. Ya veremos qué pasa. Pero lo que les explicamos a los y las adolescentes es que hay un interés tremendo en convencerlas a ellas de que solo sirven para despertar el deseo sexual en los hombres y satisfacerlo a través de redes sociales, Instagram, OnlyFans, bueno, cada vez hay más, y a ellos de desconectarlos de su capacidad de sentir empatía, de sentir compasión, de desarrollar esa conexión con las mujeres como si fueran sus iguales, porque el crimen organizado lo que quiere es que ellos pasen por caja antes de hacer aquello que es genuino, que es natural, que podíamos, o sea, no hace falta pasar por el mercado para tener esos encuentros, pero cada vez parece más difícil. Vivimos en una época en la cual se habla constantemente de sexo, sin embargo es la etapa cuando menos sexo se practica, ¿no? Porque la adicción que genera en la pornografía, pues de estar chicos 4 o 5 horas, venga a consumir eso, luego les produce un desazón. Te encuentras con una tía de carne y hueso y es como, pues no siento nada. Claro que no se puede competir con todo eso, ¿no? O a las mujeres, por ejemplo, nos meten el Satisfyer como la solución absoluta y tal, que yo me atreví una vez a criticarlo en Facebook y yo dije, vale, bien, me van a echar del planeta, ¿no? Pero es simplemente tener esa conciencia de cómo nos están privatizando lo que es la sexualidad humana, y es algo, o sea, tan simple como eso. Las respuestas que encuentro en los chicos jóvenes, que son grandes consumidores de pornografía a partir de los 8 años, según las últimas investigaciones, es de banalización absoluta de la violencia contra las mujeres y de la tortura hacia las mujeres igualada a sexualidad. De esto Mónica Alario habla mucho y muy bien, porque ella es doctora, su tesis doctoral iba sobre esto. Su libro La política sexual de la pornografía es un imprescindible, y creo que deberíamos prestarle bastante más atención, porque estamos dejando en manos del crimen organizado a nuestras criaturas, a los chicos y a las chicas también, porque claro, ¿quién les educa sexualmente? El crimen organizado. ¿Para qué les está destruyendo? Lo único que les importa es el dinero a esta gente, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he dicho que tenemos la obligación como personas adultas que somos de cuidar, de proteger y de educar a nuestras hijas, pero también a nuestros hijos, porque ellos también se merecen vivir una vida al margen de la violencia, al margen de destruir cualquier posibilidad de que se desarrollen como seres humanos plenos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí... Pero cada vez hay más gente adulta preocupada por la pornografía. Como ven el peligro en casa, empiezan a indagar y eso les lleva directamente a la prostitución y al origen de esto que es la violencia sexual. Por un lado la pornografía, y luego también hablabas de las redes sociales, la sexualización, ¿no? Sí. Eso que es el caldo de cultivo de la prostitución que dices tú, y que citas también al libro La industria de la vagina. Sí. ¿Cómo ves el tema de la sexualización entre los más jóvenes ahora, con las redes sociales, y a qué puede derivar eso, o qué está derivando? Eso está totalmente intencionado y manipulado también. Los seres humanos necesitamos ser vistos para ser reconocidos, para construir nuestra identidad. Entonces, claro, a través de las redes sociales, la imagen, que es súper poderosa, o sea, el relato es poderoso, pero la imagen ya nos gana por goleada, ¿no? Bueno, pues simplemente es lo que les está llegando es, eres en cuanto a que te conviertes en objeto de deseo, y también eres en cuanto a que tienes algo. Claro, esas dos coordenadas, si se juntan, ¿no? El pensamiento patriarcal y el pensamiento capitalista, pues es una bomba, y más
en gente que no tiene su cerebro desarrollado, que no tiene la vida, la experiencia de la vida, pues no la tiene, pero creo que ahí se encuentran con muchas veces dejar la responsabilidad sobre las criaturas también, que dicen, no, es que ellas se autocosifican, no, porque los productos no se pueden autocosificar. Para autocosificarte tienes que tener autonomía, para empezar. Entonces no estamos hablando de individuos, sino de el sistema. ¿Cómo abordar este tema? Pues creo que la primera estrategia que nosotras seguimos es identificar, ayudar a que identifiquen dónde está el problema, a cómo el sistema las quiere manipular, o sea, darles herramientas para que sean ellas mismas las que digan, uy, no, yo no voy a formar parte de esto, es un insulto a mi inteligencia, ¿no? Ponerlas frente al espejo. Claro, sí, ¿Y eso funciona, sí. Y sobre todo, tenerlas también como interlocutoras válidas, es decir, por supuesto que no vamos a ser iguales, somos personas adultas a cargo, o sea que no somos amigas, pero dejarlas ese espacio de interlocución, de decir, me importa lo que dices, lo tengo en cuenta y esto es lo que ocurre, o sea, problematizar, politizar y dejar en sus manos, aparentemente, la decisión final. Porque claro, si vamos desde el paternalismo, no puedes hacer eso, pues van a hacer lo contrario, pero porque necesitan sentirse acogidas o entendidas en algún lugar. Y los chicos, pues, mira, les pregunto a los chicos, por ejemplo, ¿os iríais de putas? No sé qué. Porque claro, la policía alerta de que no solo de que el consumo de prostitución es cada vez mayor, sino de que los consumidores son cada vez más jóvenes. Y como ahora se está moviendo a los pisos, ya el control de menores de edad escaso que podía haber en los prostíbulos de carretera, pues ya ni siquiera existe. Pero estos chicos que supuestamente son la generación más igualitaria, más avanzado, ojalá fuera así. Hay algunos que dicen que sí, que se irían de putas porque, sí, bueno, los más gallitos, ¿no? Pero la mayoría dice que no se irían de putas. Y ese podría ser un buen indicador, porque digas, ostras, hay esperanza, ¿no? Pero no acaba mal, voy a hacer spoiler. Porque de esos que dicen que no, una amplia mayoría dice que no lo haría porque qué asco, a saber con quién han estado antes. Es que, o sea, no porque piense, no, porque las mujeres son personas, yo no quiero estar con una mujer que no quiere estar conmigo, etc. Sino porque les da asco. Y esos probablemente acaben siendo puteros, porque el asco produce morbo. Entonces serán de esos puteros que van a primera hora de la tarde, cuando recién abren, para poder lidiar con el choque que les produce el asco y el morbo, ¿no? Y luego el resto dice que no se irían de putas, porque ellos se las follan gratis. Vemos cómo esto va más allá de ser putero. ¿Qué edades estamos hablando, más o menos? 13, 14. Sí, 13, 14 y vamos tarde, o sea, vamos muy tarde porque No estamos hablando del consumo de pornografía, empieza con 8 años. Con 8 añitos ya están expuestos a una violencia terrible, ¿no? Pero con 13, 14 años y además la edad de iniciación en la sexualidad está bajando muchísimo porque sienten una presión terrible los chicos también, o sea, no, porque tienen que saber, yo les pregunto, ¿sabéis? Sobre sexualidad, ¿sabes? Y sí, mogollón, y yo pienso, bueno, vamos a ver, si con 40 años no saben follar, ¿qué vas a ver? Esto es con 13, pero no le digo eso porque tengo que caerles bien, ¿no? Pero tienen como esa presión de vivir, es que no se respeta los derechos de los menores de edad de desarrollarse dentro de lo que es su propio proceso natural, de no estar expuestos a algo que influya en su propio desarrollo y crecimiento como seres humanos. Joder, es nuestra responsabilidad pedir al gobierno, pedir a los responsables que esto no puede ser, dejar de esta forma tan desprotegida a los chavales. Pero volviendo a lo que te comentaba antes, ellos dicen, no, porque yo me las follo gratis. Y digo, esto me puede dar indicadores de por qué los 6 de cada 10 no son puteros, porque probablemente haya muchos que piensen así también. Qué asco, o no porque yo me las follo gratis, porque las aplicaciones de ligue, eso de usar y tirar, o sea, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y claro, esto lo dicen ellos y en el origen está la idea de que las mujeres existen
para servirme, para una cosa o para otra, ¿no? Está el machismo, la misoginia, el origen de la dominación en base a nuestra capacidad sexual y reproductiva. Muy duro. Muy duro y muy real. ¿Qué es eso que citas en el libro de que las ONGs reproducen el sistema de prostitución? Sí, mira, de esto me han preguntado, es CUEFE, creo, porque me han preguntado mucho, no periodistas. De hecho, creo que eres el primero que me pregunta sobre esto. Aun cuando es súper interesante, ¿eh? Pero no les ha llamado la atención nada de eso. A mí mucho. No me extraña, pero sí. me gusta verlo escrito. Sí, pues algunas ONGs que sí que me han... ¿Qué dices eso? No sé qué. Yo creo que cuando eres conocedora, una persona es conocedora de una realidad sangrante, que decide dentro de esa realidad sangrante no denunciar y no exigir que eso acabe, automáticamente se mete en ese circuito y en esa rueda de realidad sangrante. Entonces, en este país, el país más putero, donde más mujeres explotadas sexualmente hay mogollón de asociaciones, de proyectos asistencialistas que son necesarios, ojo, no voy a decir que no, pero en primer lugar, un problema tan complejo como es la prostitución, la solución no puede recaer sobre los hombros de la sociedad civil, organizada o no. Esto no es una cuestión de buena fe, voluntad, bondad, de un plato de comida, una cama. Es algo bastante más importante que todo eso. Pero lo que a mí me llama la atención es, en tantos y tantos años que llevamos con este sistema prostitucional, ¿por qué hay tantas mujeres que han salido de la prostitución? ¿Por qué hay tantas ONGs que han tenido tantísimo contacto con tantísimas mujeres y no hay más Amelias? Porque dicen, no, ha hecho su vida, porque se ha casado con un maltratador. ¿Eso es de hacer tu vida? No, es que se está empoderando. ¿Por qué? Porque tú le das un plato de lentejas y una cama. ¿Eso es empoderamiento? ¿Por qué no les hablamos de feminismo? ¿Por qué no las convertimos en protagonistas de sus propias vidas, ¿no? Bueno, primero porque igual nos interesa que esto siga rodando y siga funcionando, porque es verdad que detrás de la prostitución, dentro de lo que es... y esta es una crítica que nos hacen desde el lobby proxeneta, que lo llaman la industria del rescate. Y hay una parte que no la compro, pero hay otra parte que sí la compro, porque si dentro de esas organizaciones ocupan esa función importantísima también, porque por supuesto que las primeras necesidades son básicas para luego nosotras hacer lo que hacemos en EMARGI, por ejemplo, ¿no? El empoderamiento feminista, la politización de la experiencia y todo. Pero si esas organizaciones no se definen abiertamente y no demandan políticas públicas abolicionistas que acaben con esa realidad, pues directamente te estás lucrando de esa realidad. Y ya está. Lo que Proxeneta genera 5 millones de euros diarios. 5 millones de euros al día, incluidos en el cálculo del PIB. Es terrible. Terrible. Sí. Dentro de ese lobby, de ese... Quiero decir algo. 5 millones de euros al día, sí. Pero hay que decirlo, porque si no lo decimos parece que queda ahí. Que salen de los bolsillos de nuestros padres, amigos, hermanos. Es que no haya dinero. Es que el dinero no está bien repartido, porque el dinero que nos falta a las mujeres les sobra a los hombres, y además queremos que haya una redistribución de la riqueza, de los recursos, y luego ya teniendo todo eso ya veremos nosotras con quién nos metemos en la cama y con quién no, eso sí que sería igualdad, sería libertad también, pues primero igualdad y luego libertad, ¿no? Ahora has citado el feminismo y dices que el feminismo te salvó la vida, lo dices en el libro, y uno de los argumentos que utilizas es porque daba respuesta a mis preguntas. ¿Cómo descubres el feminismo?
Sí, hay mucha gente que me dice, pero el feminismo, ¿cómo fue que salí en el puticlub? Yo, no, olvídalo, o sea, el feminismo no me sacó del puticlub. Yo viví muchísimos años sin siquiera identificarme como víctima de trata cuando lo fui, que esa es otra gran falacia, que las mujeres somos... La siguiente pregunta que tengo. Ah, vale, bueno, yo me adelanto. Hablamos luego, entonces. Sí, sí, sí. Entonces, cuando pues yo empatizo mucho con la gente que dice tonterías. Porque yo era una de las que decía que no, ni machismo ni feminismo, yo no soy feminista, yo soy femenina. Menos mal que no tenía Twitter y no tenía esas cosas, pero me sacarían capturas y todas estas cosas. Entonces, claro, la gente, cuando yo escucho a la gente diciendo tonterías, digo, es que yo también las decía, ¿no? Por desconocimiento. Y eso es algo que nos ayuda mucho, o sea, ser capaces de ver que no es por maldad, no es es puro desconocimiento, desde ahí tener la generosidad de acompañar en ese proceso, ¿no? de conversar, de hacer reflexionar y bueno. Y un día decidí buscar en internet lo que era el feminismo. Fue así, no podía contar una historia más, pero no, fue así, simplemente pues voy a ver. Y en ese momento flipé muchísimo, empecé como una carrera de formarme, que no ha parado hasta hoy, me temo que es por el resto de mis días, me temo no, qué bien que sea así. Y me explotó la cabeza directamente, ¿no? Y encontré esas respuestas a tantísimas preguntas, encontré el sentido a muchas cosas. Digo, vale, ok, entonces esta historia personal mía siempre va a ser mi historia personal, pero forma parte de una historia profundamente política, ¿no? Que es la historia de las mujeres que este sistema arroja a la prostitución, ¿no? En esta división de las mujeres. Entendí el tema del consentimiento, del abandono, o sea, pero bueno, apasionante. En ese momento, porque claro, yo pensaba que el feminismo era lo contrario al machismo. Y cuesta, ¿no? La mente humana, o sea, nos movemos entre dicotomías. ¿Es prohibir o es regular? La prostitución misma, no, prohibir, regular, no, es abolir, es otra cosa, ¿no? Y nos cuesta entenderlo. O queremos entenderlo, o si no, no vamos a lograrlo. Has citado antes el tema de trata de blancas, que ya lo tenía en el siguiente. Trata de blancas como un concepto obsoleto y racista, pero en el que intervienen mucho los medios de comunicación, o sea, porque estamos acostumbrados a ese concepto porque lo hemos repetido veces en la radio, en la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos, que no es más que la trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación en la banalización o en la perversión de ese lenguaje? Mira, estoy estudiando un doble grado de periodismo, publicidad y relaciones públicas y en mi asignatura de investigación he elegido justamente este tema para intentar demostrar la necesidad de los profesionales de la comunicación de formarse en derechos humanos y desde la perspectiva feminista. O sea, el papel de los medios de comunicación, de las personas profesionales de la comunicación, es fundamental porque el lenguaje construye realidades. Y también cuando, como decías tú, no trata de blancas, o sea, cuando escucho eso se me ponen los vellos de punta, porque digo, no, esto es un concepto obsoleto que se usaba cuando la trata de mujeres negras era absolutamente legal y solo importaban las blancas, y hoy en día gracias a los avances y la lucha, pues la vida de las mujeres negras también importa. Lo que sí veo es que hay cada vez más profesionales de la comunicación que están también atrapados dentro de lo que es el sistema neoliberal, que es que tienes que informar de esto, a los 5 minutos de esto otro, e incluso a mí me escriben mucho y me dicen, no, te quiero entrevistar, te voy a mandar las preguntas, me contestas tú por email. Y digo, perdóname, yo no voy a hacer tu trabajo. Y si no tienes condiciones buenas de trabajo, pues pelea para tenerlas, pero o sea, no sé, o sea, ¿cómo? Además, ¿cómo vas a saber trasladar un mensaje que ni siquiera te ha llegado, no has podido pulir, ¿no? O sea, o no sé, o sea, claro, estoy escribiendo yo y o sea, es tremendo pero yo entiendo que es desde esta trampa porque ya casi no hay medios que tengan gente contratada, toda la gente pues es freelance o lo hace como
un añadido a su propio trabajo y claro, eso no te deja lugar a formarte bien o a poder estar al día, ¿no? Algo tan fundamental. Sí, yo desde el principio que no iba a ser una entrevista personal, ni que buscaba el sensacionalismo, ni el morbo, pero sí que me he quedado con una frase que me gustaría decírtela y que es tuya, para que me desarrollaras un poco, que es que dices que tú todos los días sales de la prostitución psicológicamente y hasta físicamente. ¿Cómo se desarrolla eso? Ay, es muy bonito, es una pregunta bonita realmente. O no sé, cuya respuesta es bonita, o yo lo siento así. Sí, porque cuando digo, por ejemplo, salí de la prostitución en el año 2007 y luego, claro, a mí misma me llamó la atención y digo, "Uf, no lo tengo tan claro, porque tardé años en identificarme como tal, hasta hace poco, y yo agradecía mucho como las herramientas que me daba el feminismo para poder conceptualizar, pensar, porque claro, es algo de lo que a mí me han privado durante tantos años. Yo era una niña listísima, o sea, era una niña inteligente, sacaba buenas notas, quería ser profesora, médica, tenía otras inquietudes. Y claro, durante tantos años he estado en modo supervivencia y que no... Claro, yo cuando volví a contactar con los libros, con la importante figura de mi padre que siempre tenía el libro, bueno, es una historia muy buena, que está en el libro que tenéis que leer. Y estaba yo como muy agradecida de eso, ¿no? De, eso me daba la vida, de decir, jo, pienso, soy una persona que puede desarrollar un discurso, que la gente escucha lo que yo digo porque les parece importante o interesante o les ayuda a construir su propio pensamiento crítico. Y no era consciente de que todavía faltaba lo bueno, que era conectarme emocionalmente. Porque claro, yo cuando a través de la psicoterapia con Carmina, pues empiezo a conectar, a recuperar, a salir de ese estado de embotamiento, empiezo a recuperar sensaciones, incluso sabores, olores que yo o ni recordaba que existían o nunca los había sentido, ¿no? Entonces en ese momento dije, no, espérate, que yo sigo saliendo de la prostitución, sigo saliendo de esto. Y por eso digo que todos los días sigo saliendo un poquito más. Por supuesto que una parte de mí se ha quedado ahí para siempre, porque lo más duro para mí es ser consciente de que esos 5 años, desde los 18 hasta los 23 años, no solo todas las cosas malas que me pasaron, sino todas las cosas buenas que no pude vivir por estar ahí, que no voy a vivir, porque cada etapa de la vida tiene su papel y tiene su vivencia, ¿no? Y me da muchísima pena que sigamos permitiendo que esto exista, que destruyan los sueños de las niñas que hoy sueñan con ser, pues lo que sea, profesora, médica, astronauta o peluquera, me da absolutamente igual, y que las van a convertir en mercancía, en objetos, para que los hombres mantengan su estatus, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado a sobrevivir, Nicoleta? Ay, mi niña. Pues o sea, la gente cuando hablamos de los animales y cómo afecta positivamente a nosotras, es que ella fue, ahora que está muy viejita, me da una pena, digo, bueno, se va... ¿Cuántos años tiene? Tiene 17 años, sí, está bien, pero está viejita, ¿no? Y es mi compañerita. Y hoy voy a llorar. Uf. Fíjate las cosas que he contado y... Bueno, hace muchos años con ella, muchos episodios que se narran en el libro, sí, donde ella te acompaña en esos momentos duros, donde siempre ha estado. Sí, donde ella siempre ha estado y además me ha servido para, como ancla, ¿no? Es decir, vale, yo no cuido de mí porque estoy en esa situación de indefensión aprendida, pero yo sentía una carga de responsabilidad para con ella y decir, no, yo te voy a cuidar, no te voy a... O sea, no volví al puticlub y no voy a entrar mucho en detalles, pero por su existencia, ¿no? Y ahí como que me sirvió tantísimo y tenemos un vínculo muy, muy bonito y muy potente, sí. Quienes hemos tenido animales y gatos, Sí. sabemos lo que es. Sí, porque luego dicen que no, son muy suyos. No, o sea, es no conocer a los gatos realmente quien dice eso.
¿Qué le dirías ahora a Miguel Ángel? Buah, Miguel Ángel. Miguel Ángel es el hombre más importante de mi vida. Es extraordinario, es luz, inteligencia, y él no ha estudiado ninguna carrera ni nada de eso. Él dice, yo tengo sentido común, digo, ojalá, querido, este sentido común del que tú hablas fuera común. Miguel Ángel es una pieza fundamental en mi vida, es mi puerto seguro y es el origen de mi recuperación y mi reparación. Quienes hemos sufrido traumas dentro de los vínculos con otros seres humanos, necesitamos que esos vínculos se reparen también dentro de las relaciones con otros seres humanos. Pues si no, no se da esa reparación, no existe esa reconexión. Y la historia de amor que tengo con Miguel Ángel es divertida también, porque claro, chocábamos muchísimo, el choque cultural. Yo también, que estaba como muy desubicada, porque los códigos que yo manejaba, pues no se ajustaban a la sociedad en general, ni a eso. Pero es un hombre que admiro muchísimo. Y lo que más, cuando les hablo a las adolescentes, de los hombres buenos, porque digo, no os conforméis con cualquiera. Para eso mejor estar con las amigas, hacer otras cosas, estudiar, divertiros, lo que consideréis. Pero cuando yo decido dar la cara y convertirme en activista, por supuesto que fui a hablar con Miguel Ángel el primero y dije, mira, he pensado esto, entenderé si quieres divorciarte. Y claro, yo pensaba, y cualquiera puede pensar, ostras, que para un hombre que tu mujer salga en la tele y en todas partes contando estas cosas, entenderé que quieras divorciarte de mí, pero yo creo que he encontrado el sentido a tanto sufrimiento, a tanto dolor. Yo sé lo que quiero hacer y es cambiar esta situación y que la gente tome confianza. Entonces él me miró y me dijo, bueno, a ver, si tú te quieres divorciar de mí, yo lo entenderé. O sea, si es eso, no pasa nada. Pero si es por esto que tú dices, para nada, y todo lo contrario. Estoy muy orgulloso de ti, te admiro, eres una mujer poderosa, tú tranquila, yo te esperaré aquí. Y claro, todo este recorrido que he hecho de tantos años, lo he hecho porque aquello que me dijo ese día es verdad. Él siempre está en casa esperándome, no, recibiéndome, admirándome. O sea, mi casa es un lugar seguro. Ojalá todas las mujeres pudieran decir eso, porque... Es un buen concepto lo de me espera, no me espera, me recibe. Sí, muy sí, diferente. es muy diferente, sí. Y bueno, pues el otro día también digo, mira, que me ha llamado la Moncloa, que me voy con Sánchez. Y me escribió, cariño, estoy súper orgulloso de ti, dale duro, que tú puedes. Y joder, pues eso es vitamina para el cuerpo, no lo siguiente. Y dices lo de divorciarte porque te habías casado y porque dices que quien te conociera, pues diría, ¿cómo te vas a casar tú? Pero tú dices que siempre que decían que las putas no se casaban. Sí, eso también es algo que cuento ahí, que es que yo estaba absolutamente obsesionada con casarme. Y Miguel Ángel es un hombre progresista, sindicalista, y me decía, bueno, burguesía, no sé qué, tampoco sabía él explicarme muy bien, pero claro, yo estaba tan... porque toda la vida me habían dicho que a las putas nadie las quiere para casarse, desde que me violaron a los 13 años, como ya descartada, ya no sirves para casarte, como claro, solo sabía o para puta o para casarse, ¿no? Es como donde nos movemos. Y claro, yo decía, vale, he salido de esto, pero yo voy a demostrar que sí, que con una puta también se casa uno. Y cuando, es que es súper, de verdad, qué paciencia la de Miguel Ángel, porque yo primero lo obligué a casarse conmigo, fue un pulso ahí bastante fuerte, y nadie lo entendía, pero luego cuando lo explico lo entiende, porque es verdad que cambió. No solo que me casé y a ojos de la sociedad es como, aún hoy en día, es como, bueno, un hombre te ha dado visto bueno, sino que además me casé con un vasco. Porque si llego a casarme con un rumano, bueno, sí, pero no. Entonces, claro, las puertas abiertas, no sé qué, cuando ahora ya no es así. Ahora ya no soy yo la mujer de Miguel Ángel. Miguel Ángel es el marido de Amelia Tiganos, ¿no? Y bueno, pues es también como
un orgullo. Pero después de casarme yo descubro el feminismo, flipo muchísimo, pero también creo que lo descubro porque en mi cabeza ya no está la obsesión de casarme, entonces ya está, me he casado y voy con eso, y claro, nuestras genas eran, matrimonio es una institución patriarcal de opresión hacia las mujeres, no sé qué, y el otro me miraba como, pero si eso ya te lo he dicho yo. Sí. Si tuvieras ahí al lado ahora en la mesa esa lucecita infantil con ese huevo de madera, con la Amelia de pequeña, ¿qué le dirías a la Amelia de pequeña ahora? Le diría que la vida va a ser dura, va a ser muy dura, pero que es muy inteligente, que lo va a hacer muy bien, que le va a ir bien y que resista. Pues Amelia, habíamos dicho que iba a ser una charla de una media hora, 40 minutos, hora y media. Es la charla la entrevista más larga de las casi 70 que llevamos. Ha sido un enorme placer, ha sido un placer el leer el libro, pero charlar contigo y hablar de temas tan duros y tan complejos, pero de una forma tan afable, vamos, para mí ha sido un auténtico placer y para el equipo de Solos también. Así que te agradezco muchísimo esta entrevista. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, ha sido un placer y nada, seguimos construyendo un mundo mejor. Muchas gracias, que ricas, familia. Suri.